Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Dios les bendiga, qué gusto el poder saludarles nuevamente a través de este espacio. Les saluda Jonathan Chávez y hoy me encuentro nuevamente con el pastor Jonathan Medrano, pastor de la filial de Misión Cristiana Elín en Santa Ana. Pastor, bienvenido. Qué alegría poder compartir nuevamente con usted. Gracias, Jonathan. Después de algunas semanas que estuvimos en este mismo lugar compartiendo la enseñanza de la guía, hoy nos corresponde finalizar la última lección de este interesante trimestre que ha tenido que ver con el tema de la monarquía de Israel. Así es, justamente hoy estamos culminando un trimestre más, como ya el pastor lo mencionó. Es el cierre de esta serie que ha estado, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Chivísimo, ha estado buenísimo, ha estado muy bueno en realidad, nos ha dejado grandes lecciones y seguramente mucha gente ha estado a la expectativa de este último tema, porque casi siempre para el final hay puntos que pueden dejarnos grandes enseñanzas y por eso enviamos un saludo especial a quienes siempre están pendientes a través de las diferentes plataformas donde se transmite, por ejemplo, este contenido. Bueno, vamos a comenzar, pastor, con el título de este tema, Sedequías, el último rey de Judá. Un personaje prácticamente dentro de la monarquía, como usted lo mencionó. Definitivamente, Jonathan, no solamente hoy es la última lección del trimestre, sino que hoy vamos a hablar de la última monarquía de Israel, propiamente dicho, y específicamente del Reino del Sur. Y en realidad no podríamos decir que va a tener un final feliz, como terminan muchos de los cuentos, porque esta es la Biblia, es la historia, es lo real. Y vamos a ver qué fue lo que desencadenó que Israel terminara en estas circunstancias. Muy bien. Para eso queremos irnos rápidamente a la lectura bíblica. Hoy nos corresponde leer Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 20. ¿Nos ayuda con la lectura, pastor? Dice de la siguiente manera: Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en el nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén, por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados. Con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. Muy bien, ese es el pasaje bíblico y más adelante vamos a retomar ese dato profético que está inmerso en esta enseñanza. Muy bien, pastor. Después de la trágica muerte de Josías, el reino de Judá entra en una crisis profunda, como lo describe la lección, lo describe los hechos a través de la Escritura.
Pero, ¿qué fue lo que desencadenó una crisis ya al final de esta monarquía? Bueno, en primer lugar, Jonathan, es importante precisar que después del reinado de Josías, el reino de Judá entró en un proceso que va a desencadenar en el final de la monarquía de Israel. En realidad, la reforma de Josías lo único que hizo fue retrasar lo que ya era inevitable y que el Señor también lo había anunciado. Recordemos que en época del rey Josías, el escritor cronista básicamente traza rápidamente los reinados de los 3 hijos de Josías, que eran Joacás, Joacín y Sedequías. Todo ese capítulo 36, si tú como líder lo lees, te vas a dar cuenta que nos narra de los fracasos que todos estos monarcas tuvieron. Y en el estudio de hoy es importante que entendamos el contexto político en el cual se desencadenan los hechos que van a terminar con la deportación de muchos oficiales del cuerpo diplomático de Israel en el territorio de Babilonia. Para comenzar, creo que es importante que lo que llevó básicamente a la destrucción del reino fue el antagonismo o la soberbia y la rebelión que el pueblo mostró a la ley de Dios. Justamente ese es el primer punto, ¿no?, a abordar para este fin de semana, y es que había una soberbia y rebelión ante lo inevitable. Definitivamente, esos 2 elementos son como los que catalizan los sucesos que iban a venir. Una persona es soberbia cuando tiene una apreciación demasiado elevada acerca de sí mismo. Y yo creo que con algo que tuvieron que luchar los descendientes de Josías es que abusaron de su posición en cuanto a las amonestaciones y la misericordia que Dios mostraba por medio de los mensajeros. Solo para que tengamos una idea del proceso tan difícil que se vivió al interior de la monarquía, por ejemplo, Joacás, que no era el hijo mayor de Josías, apenas reinó 3 meses, pero Joacás termina siendo llevado a Egipto, porque Egipto tenía una influencia bastante considerable al interior del reino de Judá, y es ahí donde el rey de Egipto o el faraón coloca a Eliaquim, otro de los descendientes del rey Josías, a quien también el faraón decide cambiarle el nombre por Joacim. Pero Joacim reinó solamente 11 años y, como se describe en este capítulo 36, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Pero no solamente hace lo malo, sino que toma el atrevimiento de decidir atacar a Nabucodonosor, que en ese entonces era el general de los ejércitos babilonios. Es decir, el hecho de que Joacim haya decidido emprender una batalla militar en contra de una de las potencias mundiales, sería tanto como que El Salvador le declarara la guerra a China. Claro. En esa situación tan dispar, nos describe de la soberbia y la altanería que tenía uno de los descendientes del rey Josías. Pero las cosas no terminan ahí. La Escritura dice que pierde obviamente la batalla y termina atado con cadenas de bronce, exiliado en Babilonia. En ese entonces no solamente es capturado este descendiente de Josías, sino que dice la Biblia que él, junto a la derrota que tuvo, se llevaron muchos de los tesoros que habían al interior del templo. De tal manera que al ser capturado Joacim, Nabucodonosor decide subir al trono a Joaquín, que de acuerdo al relato cronista apenas tenía unos 8 años. Pero nuevamente Joaquín hace lo malo, lo perverso delante de Dios y apenas duró 3 meses en el trono. ¿Se imaginan a un niño de 8 años haciendo una perversión tan grande que la Biblia lo describe específicamente así, como una actividad perversa? Lo mismo ocurrió al rebelarse nuevamente Joaquín, al tener una actitud de perversión. La Biblia dice que Nabucodonosor lo manda a llamar, lo trae consigo a Babilonia y junto a él se lleva otra parte de los tesoros del templo. Es ahí donde entra el último rey de quien vamos a hablar en esta lección, de Sedequías, porque Sedequías es colocado entonces por el rey Nabucodonosor.
Sedequías venía siendo un pariente cercano de la familia del rey Josías. Pero también de Sedequías se nos dice que él hizo lo malo delante del Señor, que no se humilló ante la palabra que Dios había enviado por medio del profeta Jeremías, y él también se llena de soberbia y se rebela en contra de Nabucodonosor, que a pesar de que había hecho un juramento de lealtad a la corona en Babilonia, él decide romper esa conexión porque dice la Biblia que comienza a buscar aliados en Egipto para tratar la manera de contrarrestar la influencia de Babilonia. Pero todo esto de lo que nos describe es que todos los reyes de los que se nos hablan en el capítulo 36, parece ser que les pesó mucho la corona y la posición en la que habían llegado, ignorando sobre todo las advertencias y las amonestaciones que Dios había enviado por medio de los profetas. Y eso no está muy lejos de nuestra realidad, pastor. O sea, son hechos que, si bien es cierto, están en la Biblia o son parte de la historia, pero hay ciertos patrones, ciertas cosas que se siguen viendo en la actualidad, como la soberbia, tal vez de algún líder político puede ser, o en cualquier ámbito, pero la soberbia obviamente trae consecuencias graves. Definitivamente, Jonathan, cuando hay privilegios que Dios nos otorga, es para que hagamos un buen uso de esas posiciones que Dios nos da. En la juventud tú tienes muchos privilegios que vienen a la vida y tú puedes llenarte de mucha soberbia, de mucha egolatría al punto de querer subestimar la palabra de Dios. Es acá entonces donde tienes que hacer una valoración sincera, que si se te advierte de que los privilegios que Dios te ha dado deben de ser utilizados responsablemente, bien harías en actuar con sabiduría frente a dichas advertencias. Hace unas semanas estuvimos abordando un elemento que tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Al parecer, pastor, Sedequías no tenía un buen carácter y aparentemente decide no escuchar al profeta Jeremías, no escuchar la palabra que venía de parte de Dios, y eso habla de terquedad, de tener un corazón duro. ¿Qué más se puede decir? Obstinado. Fíjate que en la traducción que popularmente llamamos Reina Valera, se nos describe que Sedequías fue duro de cerviz, y esa expresión básicamente de lo que nos habla es de la terquedad de un animal que es recalcitrante y que no quiere bajar su cabeza para que le coloquen el yugo. Entonces, cuando el escritor describe a Sedequías como terco y obstinado, lo está reduciendo al nivel más bestial que se pueda describir, es decir, a una persona que no se deja controlar o dominar por la voluntad de Dios. Y la razón por la cual la persona es terca y obstinada es por su orgullo de valorarse de manera excesiva al punto que lo vuelve en un ser arrogante. Y si de algo podemos nosotros entender de la arrogancia y la soberbia es que Dios resiste al soberbio. Cada persona que decide vivir al margen de Dios, no escuchando las amonestaciones de Dios, lo que demuestra es que tiene un corazón arrogante y soberbio. Y si tienes una actitud arrogante y soberbia, Jonathan, nuestros muchachos van a tener que enfrentar el castigo de Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Sí, y da gracia, ¿verdad? Al humilde. Exactamente. Así que creo que la lección que podemos sacar de este primer elemento es mejor humillarnos y esperar completamente en la misericordia de Dios. Algunos seguramente en los comentarios ahorita mismo han de estar poniendo ahí, de mí no esté hablando, pastor. Así como alguien duro de corazón o soberbio o necio, no sé. Más de alguno puede identificarse porque dependiendo de la posición en la cual nosotros estemos o los privilegios que se nos han dado, podemos llegar a abusar, podemos volvernos soberbios y desobedecer prácticamente a Dios. La Biblia, pastor, nos habla de la paciencia, de la misericordia que Dios tuvo con su pueblo, con ciertos personajes. Pero en este caso, ¿cómo es que de la misericordia se pasa prácticamente a la ira? Bueno, antes de que lleguemos al tema de la ira, Dios transita su mensaje por el mensaje o el camino de la misericordia. La misericordia es uno de los atributos característicos de Dios
porque básicamente nos habla de la paciencia que Él tiene ante nuestra obstinación o nuestros hechos malos. De hecho, que cuando se escribe el libro de las Crónicas, ya cuando ha pasado muchas décadas después de la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios, los ancianos, los dirigentes de Israel reflexionan en qué fue lo que llevó o qué fue lo que condujo a la destrucción a la casa de David. Y ellos llegan a la conclusión muy sabiamente que el haberse obstinado, el haber rechazado el mensaje de misericordia, de advertencia de parte de Dios hacia una nación que también era dura de cerviz, colocó en una situación de peligro a la nación. Es decir, Dios nos da tiempo para que enmendemos aquellas conductas soberbias, aquellas actitudes ególatras que nos hacen incluso menospreciar a las personas que nos rodean. Entonces, Dios de alguna manera va teniendo paciencia, mostrando su benevolencia, su misericordia, para que respondamos a Él con una actitud diferente. Y la actitud que Dios espera es la del reconocimiento y de la humildad. Ahora, si no acatamos los mensajes de misericordia y de humildad e incluso llegamos a confundir ese mensaje diciendo, no, si no me pasa nada, miren cómo actúo, la vida me debe mucho, las personas tienen que inclinarse ante mí y esto ocurre porque Dios me ama. Si confundimos la misericordia de Dios, si confundimos el mensaje, si no lo interpretamos correctamente, vamos a pasar al campo de la ira. Y la ira, te aseguro que es algo, la ira de Dios no es algo que surge de un mal temperamento, sino de su carácter de justicia y de santidad, que apela al mensaje que Él mismo nos comunicó por medio de personas, en este caso los profetas, para amonestarnos a cambiar nuestra forma de ver la vida y de comportarnos. Eso habla, pastor, de cómo el ser humano sigue rechazando el mensaje de misericordia que Dios tiene. O sea, un mensaje que trae esperanza, trae alivio, consuelo, trae vida prácticamente. Pero aún en nuestra época, así como vemos en los hechos históricos, en un tiempo pasado la gente rechazaba el mensaje de Dios, eso se sigue viendo en la actualidad, que muchas de las personas que conocemos o nosotros en algún momento hemos rechazado la misericordia de Dios o el mensaje que Él tiene para nosotros. O sea, eso no es muy, muy palpable en nuestro tiempo. La tentación del ser humano siempre ha sido ser su propio Señor, su propio Dios. Y cuando nos colocamos en la posición o en el lugar que solamente le corresponde a Dios, solamente estamos entrando en la consecuencia de sentir y experimentar la ira divina. Si ustedes notan, estamos prácticamente describiendo o abordando una crisis, o sea, una crisis nacional, nacional, una crisis profunda. Algunos tal vez puedan identificar si en algún momento se han encontrado en una crisis o si su familia está pasando alguna crisis, su iglesia, la célula está pasando en alguna crisis, o si logra ver algo más dentro de la realidad. ¿Qué es lo primordial, pastor, que puede desencadenar, por ejemplo, una crisis desde lo más mínimo hasta grados más altos? La crisis en realidad, Jonathan, puede ser una oportunidad que Dios permite para advertirnos de que nuestra mala conducta, nuestras malas decisiones nos llevaron a ese punto que puede llevarnos al retorno para cambiar nuestra vida. Pero también la crisis se puede agudizar si nuestro carácter es malo, es obstinado, es terco, como se describe a Sedequías, y eso no solamente va a afectarnos a nosotros, sino que junto a nosotros vamos a arrastrar a las personas a quienes deberíamos de proteger. Sedequías había llegado al trono especialmente para defender los intereses nacionales, para defender a la nación que dependía de sus decisiones, pero su mal carácter arrastró a todo el país a un debacle político que no solamente supuso el fin de su gobierno, sino que supuso el fin de la nación, porque como lo vamos a ver más adelante, Judá no solamente pierde a su rey, sino que pierde su territorio y pierde su templo, que eran tres elementos simbólicos que de alguna manera unificaban a la nación israelita. Bueno, en este caso, pastor, viendo las decisiones que estaba tomando Sedequías, esto acarrea consecuencias graves y a raíz de su comportamiento, de su manera de conducirse,
lleva prácticamente a Judá al cautiverio. De eso nos habla el tercer aspecto de la enseñanza de este fin de semana. Bueno, lo interesante, Jonathan, es que el profeta Jeremías nos da un testimonio de la advertencia que también él hizo a la nación, de no rebelarse en contra de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era el instrumento que Dios estaba utilizando para aleccionar al pueblo. Sin embargo, como lo hemos visto, él se llena de mucha soberbia, de mucha arrogancia y decide rebelarse en contra de Nabucodonosor, buscando una alianza con el faraón que estaba de turno gobernando en Egipto en ese momento. Lo que condujo obviamente al asedio de Nabucodonosor, que rápidamente con sus tropas invade el territorio de Jerusalén, no solamente para ir por la cabeza de Sedequías, sino para destruir sus palacios, para destruir el templo, para llevar a toda la nación a la cautividad en Babilonia. Y en ese punto uno se preguntaría por qué Dios está tratando con tanta dureza al pueblo que él mismo había constituido para que viviera en la nación israelita. Y ante esto, Moisés, muchos siglos atrás, milenios atrás, había hecho la advertencia que si ellos no obedecían al Señor, el Señor les arrancaría literalmente, así lo describe con esas palabras, les arrancaría todos aquellos privilegios que Él mismo les había entregado. Significa entonces, Jonathan, que aquellas bendiciones que Dios nos entrega, Él nos las puede quitar cuando nuestra actitud de soberbia se revela en contra de su buena voluntad. Y el profeta Jeremías estaba ahí para advertir y amonestar al pueblo. Pero ¿qué era lo que ocurría? ¿Cuál era la respuesta del pueblo, del rey mismo, en contra de los profetas? Lamentablemente era de rechazo, era de burla. Solo para que tengamos una idea, la actitud de ellos era de una burla, de una obstinación. Frente a eso, Dios decide hasta aquí. Y por eso es que utiliza a Nabucodonosor para llevarse a los jóvenes. Es interesante que en el versículo 17 de la lectura dice que el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios. Oiga, y oiga esto, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Y no solo eso, todos los utensilios valiosos que estaban al interior del templo, que habían sido consagrados para el Señor, dice la Biblia que todos, absolutamente todos, fueron llevados a Babilonia. Aparte de eso, incendiaron el templo en Jerusalén, que era como una forma del rey de Babilonia de decir, el Dios de ustedes ha sido derrotado. Era una expresión de decir, nuestros ejércitos se han impuesto sobre su divinidad. Pero en realidad no era que Nabucodonosor estuviera venciendo al Dios de los hebreos, sino que el carácter, el mal carácter de los hebreos, el mal carácter del rey había anulado por completo la competencia para preservar el privilegio que Dios les había concedido al permitir que su presencia habitara en ese templo. Ya el Señor se había retirado completamente de la nación a causa de la terquedad y de la obstinación. Y eso, Jonathan, es lo que suele ocurrir cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, cuando nosotros no valoramos, no honramos los privilegios que Él mismo nos entrega. Significa que Dios en algún momento puede retirar aquello que Él mismo entregó. Bien dicen que cuando nosotros comenzamos a alejarnos de los planes de Dios, de la voluntad de Él, nuestra vida la complicamos nosotros mismos y todo se vuelve duro. Usted mencionó un punto bien importante, creo que en Salmos capítulo 137 se habla de eso. Junto a los ríos de Babilonia los judíos lloran porque ya no tenían ni tierra, ni rey, y tal vez algunas de las personas que nos ven o nos escuchan dice, bueno, hermano, mis decisiones por mi culpa, al menos lo reconoce, o por la culpa de alguien más, estamos como estamos, ¿verdad? O sea, hemos llegado a este punto que ya no tenemos nada. Hubo un momento en la vida, episodios en los que todo iba bien, pero por una decisión o por un acto, una palabra inclusive, eso desencadenó consecuencias graves, tal vez en su familia. Y esto puede llegar a nivel de liderazgo, ¿no? O sea, no verlo tan lejano.
Hay dos formas en que podemos aprender en la vida. Una es por sabiduría, escuchando consejo, y en primer lugar el consejo de la palabra de Dios. Y segundo, cuando tenemos que asumir el costo de nuestras decisiones, es decir, las consecuencias. Hoy que tú citas, por ejemplo, ese salmo que es como un salmo específico en el que se nos narran los lamentos, los lloros de una nación obstinada en los ríos de Babilonia, cerca del territorio de Babilonia, añorando lo que ellos mismos habían desvalorizado. Muchas veces el ser humano viene a recapacitar cuando lo ha perdido todo, cuando ha tocado fondo. Y en ocasiones, cuando llegamos a ese punto de la vida, que nosotros pensamos que es un punto sin retorno, aún en eso hay un mensaje que se ha iniciado por Dios, hay una conversación que Dios ha iniciado para que recapacitemos de nuestra verdadera posición. Y es que sin Él nosotros no somos nada. Prácticamente ya venimos aterrizando, ¿verdad, pastor? Así. Aplicando a nuestras vidas, viendo, ¿no?, el ejemplo del trágico fin del reino de Judá, que básicamente nos está recordando que si decidimos pecar deliberadamente o de manera intencional, por así decirlo, porque aquí fue prácticamente intencional desobedecer a Dios, siempre vendrán consecuencias. Así que la importancia de pensar antes de actuar, de valorar qué tan bien me va a ir estando lejos de Dios, qué tan bien me va a ir en la vida desobedeciendo al Señor. Tal vez nos vaya bien por un tiempo que puede ser muy corto, puede ser limitado, pero al final la consecuencia pues se va a ver hecha una realidad y seguramente pues las cosas no van a terminar tan bien como esperamos. El ejemplo de Sedequías, Jonathan, nos deja claro que nadie puede pecar impunemente. Nadie puede llegar a un punto en el que decir, bueno, Dios, nadie me vio, mis padres no me vieron, los líderes de la iglesia no me vieron. Nadie puede pecar impunemente. Por eso es que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cegar. Y es ahí cuando asumimos la consecuencia de nuestros malos actos, cuando Dios tiene que pasarnos, como dicen popularmente, la factura de lo que hemos hecho. Y en el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, dice algo, porque aun cuando hemos tocado fondo y nos damos cuenta que por nuestra rebelión estamos ahí, el profeta Jeremías da una luz de esperanza y él dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 31, el Señor nos ha rechazado, pero no para siempre, nos hace sufrir, pero también nos compadece porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Es decir, que en muchas ocasiones Dios permite que toquemos fondo porque es la única forma de hacernos entender cuál es nuestra verdadera posición frente a Él. Así es. Bueno, de esta manera, pastor, estamos cerrando prácticamente esta serie, estos episodios que sin duda nos han dejado grandes lecciones y la importancia de seguir creyendo en Jesús, la importancia de seguir la única forma que puede darnos vida plena, puede darnos seguridad, ya usted lo mencionó a través de ese pasaje bíblico en Lamentaciones, que puede que nuestra perspectiva de la vida sea negativa y uno dice, no, ya nos rendimos porque sabemos que Dios nos ha abandonado por nuestro mal proceder, Dios sigue perdonando. Así que ese es el gran mensaje que esta lección nos ha dejado en esta oportunidad. Pastor, agradecerle nuevamente por apartar ese tiempo de compartir y abonar también para el cierre de este trimestre en este gran tema. Gracias, Jonathan, y gracias a todos los muchachos que siguen las transmisiones oficiales de Misión Cristiana Elim, y especialmente hoy, que es el último sábado del trimestre. Sé que muchos están en celebración en esta semana, pero lo importante es que todas las vidas de estos monarcas nos han dejado importantes lecciones que podemos atesorar para vivirlas en el día a día. Así es. Nada más, que antes de finalizar este episodio, ¿no?, culminando el trimestre, que es el primer trimestre del año, sí, ¿verdad? Sería... El segundo trimestre de este año. Bueno, en ese caso, pues queremos agradecerles a todas las personas que han estado pendientes del contenido que el INTV
comparte con todos los líderes o con todo ese público que ya el pastor lo mencionó, siempre están pendientes. Les invitamos a dejar comentarios, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? No importa, sus comentarios son bien recibidos, queremos leerles y en verdad para nosotros es de mucha importancia. Quédense pendientes porque próximamente viene más contenido. Hoy no solamente culmina o se cierra este capítulo de el tema de los monarcas, sino también esta dinámica, ¿no? de compartir, de platicar sobre los temas. Así que les invitamos a estar pendientes. Ha sido un privilegio el poder compartir nuevamente a través de este medio. Que Dios les bendiga. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.